Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar el tema trasplante de células hematopoyéticas. Hablar un poco de las generalidades y de cada uno de los tipos de trasplante y un poco cada paso que atraviesa el paciente para llegar a lograr el procedimiento con éxito. Haciendo un poco de historia del trasplante, el concepto de la célula precursora, de la cual se originan todas las líneas celulares hematopoyéticas, fue propuesto por primera vez hace ya más de 100 años por Arthur Pappenheim. Esto lo que hizo es empezar a demostrar la existencia de una célula madre hematopoyética pluripotencial. Allá por el año 51 se realizan los primeros trabajos de Lorenz en ratones irradiados, con posterior recuperación hematopoyética con una dosis subletal de radiación. En el año 1956 comienzan los primeros trasplantes en leucemias agudas. Se realizan en 3 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y lo realiza el doctor Donald Thomas. A su vez, en 1959, también en Francia, el primero fue realizado en Estados Unidos por Thomas, Maté lo realizó en Francia, los primeros trasplantes con éxito también en leucemia aguda. Allá por el año 1965, Dosset descubre y reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad. En el año 70, Donald Thomas en Estados Unidos realiza los primeros trasplantes en gemelos univitelinos. En 1973 se realiza el primer trasplante no emparentado con un donante no familiar. En 1978 se realiza el primer trasplante autólogo de médula ósea. En 1986, Broxmeyer reconoce el cordón umbilical como fuente de células progenitoras hematopoyéticas. En el año 87 se realiza el primer trasplante autólogo de sangre periférica sin movilización. Posteriormente, allá hacia el año fines del 88 y principios del 89, se realizan los primeros trasplantes autólogos con células progenitoras movilizadas de sangre periférica. Y en el año 1988 Elian Gluckman realiza el primer trasplante con células de cordón umbilical en un paciente pediátrico. Un poco como antecedentes, podemos también citar lo que es la biología y hablar un poco de la biología de las células progenitoras hematopoyéticas. En el año 1961, Thiel y McCulloch realizan los primeros experimentos demostrando ya la existencia de esta célula madre precursora hematopoyética o célula pluripotencial, con capacidad para autorregenerarse y dar origen a las distintas líneas celulares hematopoyéticas. Sus estudios en ratones mostraron que la transferencia de células de médula ósea y de vaso en receptores irradiados originaban colonias macroscópicamente visibles en el vaso, compuestas de células eritroides, granulocíticas y megacariocíticas, es decir, que una vez implantadas, estas se diferenciaban en los distintos linajes hematopoyéticos. Esto demostraba que esa célula tenía la capacidad pluripotencial de diferenciarse hacia distintas líneas celulares, y ahí se originan los primeros estudios que demuestran la existencia de esta célula precursora hematopoyética. Las células madres o células precursoras hematopoyéticas tienen la capacidad de dividirse, autodividirse, se autorrenuevan y se diferencian en todas las líneas celulares sanguíneas. Si uno logra extraerlas fuera del organismo en un número suficiente y mantener su viabilidad, posibilita este hecho la posibilidad de realizar un trasplante hematopoyético.
La demostración que estas células precursoras hematopoyéticas circulantes pueden trasplantarse fue demostrado también en ratas por Brecher y Cronquet en el año 1951. En el año 1990, Donald Thomas, pionero en el trasplante de células hematopoyéticas, gana el Premio Nobel de Medicina, sus trabajos y desarrollos en lo que hace el trasplante hematopoyético. El trasplante en sí mismo se puede dividir o clasificar en trasplante autólogo cuando las células progenitoras hematopoyéticas provienen del mismo paciente, alogénico cuando las células proceden de otra persona y puede ser emparentado cuando comparte los dos haplotipos de HLA, por ejemplo, hermano idéntico, o cuando comparte un solo haplotipo, también de un familiar, puede ser hijo, padre, tío, sobrino, primo y se denomina haploidéntico. O no emparentado, trasplante alogénico no emparentado, que es cuando el donante no es familiar del paciente. Singénico, las células provienen de un gemelo univitelino idéntico al paciente, y de cordón umbilical cuando se obtienen las células posterior al alumbramiento de la placenta a través de la canalización del cordón umbilical. La sangre del cordón umbilical es rica en células progenitoras hematopoyéticas. A su vez, las células progenitoras se pueden obtener de médula ósea, de sangre periférica o del cordón umbilical. Todos sabemos muy bien que en condiciones basales estas células progenitoras se encuentran en bajo número, suficiente para mantener una hematopoiesis fisiológica normal, pero pueden ser estimuladas y aumentar en número suficiente como para salir a la circulación en gran cantidad y posteriormente ser recolectadas. Esto permite realizar la cosecha o la recolección de células progenitoras hematopoyéticas para posteriormente poder realizar el trasplante. En esta diapositiva lo que vemos es un diagrama del trasplante alogénico y los pasos que transcurren a lo largo de las sucesivas etapas que tiene el trasplante alogénico, donde por un lado el paciente recibe un tratamiento mieloablativo y un tratamiento inmunosupresor para lograr, por un lado, erradicar toda enfermedad activa que tenga el paciente, y por otro lado, permitir tener espacio en la médula ósea para que el inóculo o el injerto que se va a infundir posteriormente tenga lugar para anidar y desarrollar una nueva médula ósea a punto de partida de un donante. Posteriormente esto viene toda una etapa de recuperación y de inmunosupresión para evitar una serie de reacciones que vamos a ver más adelante que se dan entre las células del donante y el organismo del paciente. Y en este diagrama lo que se ve es los pasos que transcurre un paciente a lo largo del trasplante autólogo, donde acá el inóculo proviene del mismo paciente. Por lo tanto, el paciente en primer lugar, se produce la recolección y la congelación de ese inóculo rico en células progenitoras hematopoyéticas, y posteriormente recibe un tratamiento mieloablativo con altas dosis de quimioterapia en general o quimio y radioterapia, y posterior a eso la reinfusión, descongelación de las células que estaban previamente congeladas y la reinfusión de esas células a través de un catéter venoso central. ¿Cuáles son los objetivos del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas? En primer lugar, erradicar las células tumorales residuales
que quedan en el paciente a través de las altas dosis de quimioterapia, que son dosis mieloablativas, es decir, esto destruye en forma irreversible la médula ósea de la persona, para también permitir dar espacio para que ese inóculo reinfundido posteriormente tenga lugar para regenerar una nueva médula ósea, o tenga suficiente espacio en la médula para regenerar una nueva médula ósea. Y por otro lugar, la restitución de la hematopoiesis con un inóculo previamente recolectado, un inóculo celular previamente recolectado. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante autólogo de células hematopoyéticas? En primer lugar, y por la frecuencia que se lo utiliza, la primera indicación es el mieloma múltiple, junto a la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad muy poco frecuente, obviamente, pero está englobada dentro de, o lo colocamos siempre de acompañante del mieloma múltiple. En segundo lugar, los linfomas, tanto no Hodgkin como la enfermedad de Hodgkin. Las leucemias agudas, tanto linfoides como mieloides, hoy prácticamente son pura indicación de trasplante alogénico más que trasplante autólogo. En el caso de las leucemias crónicas, se utiliza en la leucemia linfoide crónica, la leucemia mieloide crónica. Hoy por hoy, con las nuevas terapias, son muy pocos los pacientes que requieren un soporte con trasplante de células hematopoyéticas y en casos muy particulares. Pero en leucemia linfoide crónica, en algunos casos especiales, puede tener indicación el trasplante autólogo. En tumores, algunos tumores sólidos y tumores del sistema nervioso central, y en algunas enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, la esclerosis múltiple. En cuanto a las indicaciones del trasplante alogénico, la aplasia medular severa, las leucemias agudas, tanto linfoides como mieloides, mielodisplasia, la anemia de Fanconi, las enfermedades hematopoyéticas congénitas, la osteopetrosis, la histiocytosis, las inmunodeficiencias severas, la mielofibrosis, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la mucopolisacaridosis son las enfermedades en general que tienen mayor frecuencia de indicación de trasplante alogénico de células hematopoyéticas. ¿Cuáles son las etapas que transita un paciente en el trasplante? En primer lugar, y el primer paso y principal, es la evaluación, tanto del paciente en el trasplante autólogo como del paciente y del donante en el trasplante alogénico. Esta evaluación se hace en primer lugar con estudios de laboratorio, también con estudios de imágenes para valorar la respuesta en el caso de enfermedades neoplásicas o hematológicas malignas, valorar la respuesta del paciente previo al trasplante. Siempre los resultados son muy superiores cuando el paciente llega al trasplante con una respuesta completa, con desaparición de la enfermedad, con la quimioterapia que ha recibido. Con eso se obtienen los mejores resultados del trasplante, porque consolida mucho mejor el trasplante, la respuesta obtenida previamente. También se realizan estudios de evaluación cardiológica, infectológica, neumonológica con un estudio funcional respiratorio, odontológica, es un foco de los focos infecciosos más importantes a evaluar previo al ingreso del paciente, psicológicas y en algunos casos otras especialidades si así lo requieren. En el caso del trasplante alogénico, obviamente que es imprescindible el estudio de HLA, porque es fundamental saber si un paciente tiene identidad completa o tiene alguna diferencia en alguno de los antígenos del sistema de HLA, o, como en el haploidéntico, comparte un solo haplotipo. Lo otro es a evaluar es el grupo ABO y factor RH. Esto es importante también en el trasplante alogénico, porque puede haber una incompatibilidad menor o mayor, y en esos casos hay que
reducir al máximo la cantidad de glóbulos rojos del inóculo para evitar una incompatibilidad o una pérdida del inóculo luego de la infusión y que el paciente no tenga recuperación hematopoyética. Posteriormente a esto se procede a la movilización para obtener posteriormente las células progenitoras hematopoyéticas. Lo que llamamos movilización es la estimulación a la autodivisión de las células progenitoras, a incrementarse en gran número y que estas mismas salgan a la circulación periférica y poder recolectarlas o directamente ir a recolectarlas en la médula. La movilización se realiza con factores estimulantes de colonia solo, que generalmente se utiliza el factor estimulante de colonia granulocítico a 15 miligramos por kilo de peso subcutáneo, o con quimioterapia más factores estimulantes de colonia. La colecta del inóculo por aféresis o por punción de médula ósea en el quirófano posterior a la movilización. Si se hace con aféresis se utiliza un procesador celular, una máquina en general de flujo continuo, porque a diferencia de las de flujo discontinuo, las de flujo continuo tienen muy poco volumen extracorpóreo y tienen mejor tolerancia para el paciente o para el donante, en el caso de trasplante halogénico. Posteriormente a la colecta se procede a acondicionar el paciente. El acondicionamiento es la aplicación de altas dosis de quimioterapia sola o combinado con radioterapia corporal total. Esto tiene por objetivo, por un lado, eliminar las células tumorales residuales en el organismo, como dijimos anteriormente, eliminar la médula ósea que queda remanente en el paciente y permitir de esa manera el espacio suficiente para el anidamiento del nuevo inóculo de células que uno va a infundir. Posteriormente se procede a realizar una inmunosupresión. Esta inmunosupresión en el paciente es necesaria para evitar o prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, que es una enfermedad que se da, como vamos a ver más adelante, porque el inóculo que infundimos es muy rico en linfocitos inmunoreactivos, linfocitos T, y estos reaccionan contra el organismo del paciente que está inmunosuprimido y genera una enfermedad que se denomina enfermedad de injerto contra huésped. El día 0 es el día que denominamos de la infusión, se denomina así porque se hace la infusión del inóculo de células progenitoras. Luego el paciente transcurre por una aplasia posinfusión por efecto del acondicionamiento previo. Esta aplasia dura alrededor de 2 semanas en el trasplante autólogo y 3 semanas a 4 en el trasplante halogénico, dependiendo obviamente en cada caso. Posteriormente a esto obviamente se obtiene la recuperación hematopoyética con recuperación de los valores periféricos de las 3 series hematopoyéticas, y alrededor de los 6 meses se inicia la recuperación de todo el sistema inmune, tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. En lo que hace a la recolección de las células progenitoras en la sangre periférica, requiere de la movilización, obviamente, de estas células desde la médula a la circulación para poder obtenerlas. Como dijimos anteriormente, se utilizan drogas, sobre todo la ciclofosfamida, que es una de las drogas más efectivas para la movilización, a una dosis de 3 gramos por metro cuadrado del paciente. Y esta droga obviamente se infunde y se asocia a factores estimulantes de colonias granulocíticos posteriormente, y lo que sucede es que por efecto de la ciclofosfamida primero viene un periodo alrededor del día 10 a 12 de una caída de los leucocitos, y posteriormente alrededor del día 13-14 empiezan a
levantarse por la estimulación periódica con el factor estimulante de colonias, y cuando empiezan la recuperación de los leucocitos y se elevan por encima de 10.000 leucocitos, el paciente se conecta al procesador celular y se inicia la colecta de las células. En el caso del uso solo de factores estimulantes, se utiliza durante 5 días a 15 microgramos por kilo de peso, y a partir del quinto día se recolectan las células. Si uno las recolecta por aféresis, obviamente se utiliza un procesador celular y a partir del quinto día de la estimulación se inicia la recolección. Esto, a diferencia de la colecta de médula ósea, no requiere anestesia general. En el caso de que uno colecte médula ósea, se requiere de anestesia general porque se requieren múltiples punciones de la cresta ilíaca. En general, 1 o 2 aféresis son suficientes para obtener un número adecuado de células progenitoras, y a partir del día 5 es cuando el número de células progenitoras, que se denominan células CD34 positivas porque es el antígeno que tienen en su superficie, es superior a 20, el número de estas células es superior a 20 células por microlitro. Ahí nosotros nos aseguramos que vamos a tener una colecta óptima con ese número de células CD34 circulantes en sangre periférica. Estas células se identifican a través de la citometría de flujo. Por eso es muy importante siempre contar con un citómetro de flujo para poder hacer todas las determinaciones que son necesarias. Esta es una de las máquinas que se utilizan de aféresis. En este caso es una máquina de flujo discontinuo, una Haemonetics, un modelo posterior, una MSS Plus. También hay máquinas de flujo continuo, que son las que más se utilizan en realidad, como la Optia y la Covespectra, que son más eficientes porque tienen un menor volumen extracorpóreo y los pacientes tienen mejor tolerancia en la colecta porque utilizan menos anticoagulante y tienen menos hipocalcemia y por ende menos trastorno por la hipocalcemia. Los factores que influyen en la movilización de las células: en primer lugar, la técnica de movilización. Si se utiliza quimioterapia sola o si se utiliza quimioterapia más factores estimulantes de colonias, la dosis de los factores estimulantes de colonias y la dosis de quimioterapia también influyen en la calidad de movilización que vamos a tener. El número de tratamientos previos de quimioterapia es un factor negativo en lo que hace a la movilización de células. A mayor número de quimioterapias previas o de tratamientos previos, menor es la movilización de células. El uso de radioterapia en zonas de médula ósea activa también disminuye la capacidad de movilización de las células. La edad del paciente, a mayor edad, sobre todo a edad mayor de 70 años, disminuye la capacidad de movilización de estas células. Y la enfermedad de base. Las leucemias obviamente tienen mayor impacto negativo en la movilización que otras enfermedades. En cuanto a las técnicas de movilización, acá lo que vemos en este cuadro es cómo incrementan las unidades formadoras de colonia granulocito macrófago, ¿sí? Que es un equivalente de las células CD34 positivas, que de alguna manera las dos están indicando las células progenitoras. Si uno utiliza quimioterapia sola o factores estimulantes solos, es entre 20 y 50 veces el incremento de unidades formadoras de colonia o de células CD34. Cuando uno combina estas dos técnicas, el incremento es de 70 veces el valor normal, o sea que es mucho más efectivo. El problema es que muchas veces la asociación con quimioterapia trae aparejado neutropenias y plaquetopenias por efecto de la ciclophosphamida. A veces
producen estas neutropenias, episodios infecciosos o infecciosos bacterianos. En algunos casos son graves y esto obviamente complica la evolución y pone en riesgo la vida del paciente, y por eso muchas veces se utiliza solo los factores estimulantes de colonia granulocito. Este gráfico lo que muestra lo que hablábamos recién: cuanto mayor es el número de líneas previas de quimioterapia, menor es la posibilidad de colecta de células CD34 por aféresis. El objetivo de la recolección de células progenitoras uno lo mide a través de las células CD34 positivas. Para trasplante autólogo, al menos uno debe tener un inóculo con 2 a 6 por 10 a la sexta células por kilo de peso, y en el trasplante alogénico al menos 3 por 10 a la 6 por kilo de peso, que es para lograr una recuperación hematopoyética eficiente. En general se procesan alrededor de 5 volemias. En algunos casos y algunos centros han utilizado grandes volúmenes, que son 10 volemias, pero no ha habido muchas diferencias, y sí hay un incremento de la toxicidad por la cantidad de anticoagulante que se le administra al paciente para poder realizar el procesamiento, y esto genera mayor toxicidad, por lo que en general la mayor parte de los centros hoy utiliza 5 volemias. Esto se hace a través de un catéter central con una vía central de 12 French. También se utiliza para el producto final que vamos a tener del inóculo, hacer un 40% de volumen del producto, un 40% de albúmina o de plasma autólogo, que se combina con un 20% de concentración de dimetilsulfóxido, que es un alcohol crioprotector que evita la formación de cristales dentro de la célula, y cuando uno lo descongela, al no haber esos cristales, las células no se pinchan y no se rompen, sino se perdería todas las células si uno no utilizara el alcohol. Esa concentración dentro de esos porcentajes permite tener una concentración final del 10%, si uno lo va a hacer en nitrógeno líquido, y 6% si uno lo va a congelar en un freezer eléctrico a menos 80 grados, que también se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? A menos 80 grados uno congela cuando va a utilizarla dentro del año de criopreservada o congelada. En el nitrógeno líquido, que es a menos 196 grados centígrados, uno lo utiliza cuando lo va a guardar por periodos muy prolongados, 10 a 15 años. La concentración que debe tener este producto en cuanto a la cantidad de leucocitos es menor a 5 por 10 a la 8 por mililitro, y un hematocrito final menor a 20%. La congelación obviamente puede hacerse, como dijimos anteriormente, en un freezer eléctrico a menos 80 o en nitrógeno líquido a menos 196 grados. En cuanto a la colecta de médula ósea, se realiza en quirófano con anestesia general y con aire filtrado, con filtro cepa dentro del quirófano. Debe haber 2 operadores que estén uno acá al lado del paciente para realizar las punciones de la cresta ilíaca de cada lado. El paciente se coloca en decúbito ventral, se realizan punciones a lo largo de la cresta ilíaca, obteniendo por cada punción no más de 10 mililitros de médula ósea para evitar la dilución con sangre periférica. El producto que se va a obtener final en volumen es aproximadamente 15 mililitros de médula ósea por kilo de peso del paciente, con un hematocrito no superior al 20%. Esto se puede utilizar en fresco en el caso de trasplante alogénico, o se congela en el caso o se preserva en el caso de trasplante autólogo. El producto debe tener, como dijimos anteriormente, una celularidad CD34 de 3 por 10 a la 6 por kilo de peso, y en lo que hace a el recuento de células mononucleares, mayor a 2 por 10 a la 8 por kilo de peso.
Esto lo que mostramos acá en esta foto es una criopreservación, una colecta, perdón, de médula ósea en el quirófano, con el operador aspirando de un lado de la cresta ilíaca, el otro lado el operador está depositando en el recipiente que se ve en la imagen de la derecha la médula ósea, pero son dos operadores que trabajan uno de cada lado y van depositando en ese recipiente de vidrio que se ve del lado derecho de la imagen, que contiene una suspensión proteica y heparina para evitar que la médula se coagule. En cuanto a la recolección de cordón umbilical, se realiza luego del alumbramiento. Se toma la placenta y se la coloca en un soporte y por gradiente de decantación se coloca previamente un catéter en la vena del cordón y se extrae por decantación todo el producto de células hematopoyéticas o células progenitoras. En general se obtienen entre 80 y 130 mililitros de sangre de cordón, a veces viene con un poco de gelatina de Wharton que hay que después procesar y retirar. ¿Qué tiene como característica el cordón umbilical? Que es muy poco inmunoreactivo porque tiene muy baja concentración de linfocitos T. Se procesa de la misma manera que la médula ósea para la criopreservación y el contenido que tiene de células progenitoras un cordón umbilical alcanza para un paciente menor de 40 kilos. Por lo tanto, en general, se lo utiliza en población pediátrica. Si uno quisiera utilizar en un paciente adulto con más de 40 kilos, hay que utilizar dos cordones, para lo cual debe haber una compatibilidad similar desde el punto de vista HLA. Y esta es una imagen, una foto de una colecta de sangre de cordón, cómo se está en ese momento colocando una vía en la vena umbilical. Esto es un aparato de descenso programado de la temperatura previo a la criopreservación en nitrógeno líquido. Es una cámara donde se colocan el producto ya final que va dentro de una bolsa que contiene no más de 120 mililitros, que se lo pone en una prensa para que tenga una distribución uniforme en todo su espesor y se cierra la puerta. Esto tiene una computadora que va descendiendo en forma programada la temperatura hasta menos 80. Cuando termina ese proceso, que va llevando alrededor de 90 minutos, se saca, se abre y se coloca la bolsa en unos charter de acero inoxidable y nitrógeno líquido, que es acá donde observamos todos estos dispositivos metálicos a donde están colocados las bolsas adentro que llevan la identificación de cada uno de los pacientes. Este es el tanque donde está sacando el operador, está sacando uno de los grilletes que tienen las bolsas de criopreservación de un paciente para descongelar. En cuanto a las infusiones, se saca obviamente las bolsas o del freezer de menos 80 o del nitrógeno líquido y se prepara un baño de María a 40 grados y se descongela en ese baño de María. El paciente se lo premedica previo a la infusión con clorfeniramina, hidrocortisona y dorixina para evitar las reacciones que puede dar el dimetilsulfóxido. Durante la infusión y previo a la infusión se realiza control de signos vitales y oximetría en forma permanente. Se infunde a una velocidad de 50 mililitros hora inicialmente y se va progresando, si no hay reacción, hasta 300 mililitros por hora. Y después se observa durante 2 a 4 horas posterior a la infusión, porque en algunos casos que hay alto contenido de células puede producirse lo que es un capillary leak syndrome, que se da por la gran concentración que hay de leucocitos con liberación de citoquinas, y esto puede provocar una desaturación,
y llegar a un distrés respiratorio, que es muy poco frecuente. En general, si uno saca una placa, una radiografía de tórax posterior a la infusión, se ve un incremento de toda la trama vascular pulmonar por esta cantidad del depósito que hay de leucocitos en toda la vasculatura que no tiene sintomatología. En general es algo que es más radiológico que sintomatológico y desaparece rápidamente en un par de horas, pero no tiene implicancia clínica. ¿Cuáles son las complicaciones del trasplante? Las complicaciones del trasplante en general las más frecuentes son las infecciones, tanto bacterianas, virales o micóticas, la enfermedad veno-oclusiva del hígado, la cistitis hemorrágica, que está producida por un metabolito de la ciclofosfamida, que es la acroleína, la enfermedad de injerto versus huésped aguda y crónica, y el fallo del injerto. Además hay toxicidad que está producida por el acondicionamiento con la quimioterapia y o la radioterapia, que dan toxicidad gastrointestinal con náuseas y vómitos, alopecia, toxicidad hepática con elevación de transaminasas o de bilirrubina, hiponatremia, que en general no tienen un impacto clínico importante. En cuanto a las infecciones, en una primera etapa se dan las infecciones bacterianas, generalmente a punto de partida de piel o de pulmón, por gram positivos. De piel a través del catéter que los pacientes tienen colocado siempre para tener una vía para infusión de líquidos en forma permanente. O a través del intestino, que en general son gram negativos. Luego viene la etapa de las infecciones virales con reactivación del citomegalovirus, que es lo más frecuente e importante, o herpes simples o zóster. Y por último las infecciones micóticas. Dentro de las más frecuentes está la cándida, luego aspergilosis, fusarium, etc., que son más complejas y con un pronóstico en general peor. En cuanto a la enfermedad veno-oclusiva del hígado, se produce en un porcentaje variable, según los centros, que va del 10 al 80% en trasplante halogénico y menos del 10% en trasplante autólogo. La fisiopatología es la microtrombosis de las venas suprahepáticas, lo que lleva a un aumento de peso, ascitis, hepatomegalia y elevación de las transaminasas y bilirrubina. Hay formas leves, moderadas y severas. Se da entre el día más 5 y más 15 post-infusión. Las formas leves en general tienen buena evolución y retrogradan ad integrum sin dejar secuelas, pero las formas moderadas y severas tienen una mortalidad superior al 80%. La otra complicación importante es la cistitis hemorrágica, que se produce por la eliminación por la orina de un metabolito activo de la ciclofosfamida, que es la acroleína, que genera un proceso inflamatorio severo con un sangrado vesical intenso. También en estos casos hay formas leves, moderadas y severas. Aparece durante la primera semana del trasplante en general. Las formas leves tienen una buena evolución y en cuanto a las formas moderadas y severas, llevan a la destrucción de la vejiga, la cual se debe reemplazar por una neovejiga de intestino. Las formas severas obviamente tienen un mal pronóstico, porque el paciente pierde la vejiga, el reemplazo con una neovejiga de intestino es muy complejo y tienen una pésima calidad de vida. Otra de las complicaciones muy importantes del trasplante, que se da en trasplante halogénico, es la enfermedad de injerto versus huésped. Esta enfermedad se produce a raíz de la actividad de los linfocitos T que se infunden con el inóculo en el huésped, en el paciente que está inmunosuprimido. Hay formas agudas que se dan desde el día que aparece
la recuperación hematopoyética post-trasplante hasta el día más 180 y formas crónicas que se dan a partir del día más 180. Esto es esquemático porque puede haber obviamente formas crónicas que se den mucho más tempranamente y formas agudas que se den más tardíamente que estas fechas. En las formas agudas se compromete piel, hígado y aparato gastrointestinal. De acuerdo al grado de compromiso que exista, se clasifican de grado 0 a 4, 0 sin lesión y 4 es con lesión severa. Las formas crónicas comprometen cualquier órgano en particular y pueden dar lugar a enfermedades propias de ese órgano o enfermedades autoinmunes. El tratamiento, en general, en primera línea son los corticoides, luego inmunosupresores, las nuevas terapias blanco o anticuerpos monoclonales. Acá hay una gráfica de cómo es el desarrollo de las enfermedades de injerto contra huésped aguda y crónica a lo largo de la evolución del paciente en el trasplante luego de la infusión y cómo en algunos casos pueden cabalgar la aguda con la crónica o aparecer tardíamente la forma aguda más allá de las fechas habituales o precozmente la forma crónica. Esto es la esquematización de los grados de compromiso que tiene la forma aguda, desde un compromiso grado 1 a grado 4, con lesiones en piel, en hígado y en intestino, en piel que van de rash maculopapular, 25% de superficie corporal, hasta la descamación en las bullas en los grados severos, distintas magnitudes de incremento de la bilirrubina a nivel hepático y a nivel intestinal distintos grados de diarrea hasta llegar en las formas severas a dolor y o ilioparalítico. En la enfermedad de injerto contra huésped crónica, lo más frecuente, más del 50% de los pacientes en piel se presenta como eritema, descamación, úlceras, cambios en la pigmentación, esclerosis, esclerodistrofia o alopecia. En los ojos conjuntivitis y xerostalmía, en la mucosa oral mucositis y xerostomía, en los ojos xerostalmos, en la mucosa oral xerostomía, es decir, sequedad de ojos y de mucosa oral, disfagia a nivel gastrointestinal y también puede haber infecciones recurrentes y algunas lesiones neurológicas con dolores de tipos neurálgicos. En menos cantidad de pacientes, menos porcentaje de pacientes, las lesiones en piel se dan como pápulas palmares, bullas o cambios ungueales, a nivel de los ojos úlceras corneales, a nivel de la mucosa oral caries y pérdidas dentarias, síndrome de mala absorción intestinal y fotosensibilidad, algunas mialgias, fenómenos de Raynaud que ya son propios pero en menor porcentaje de pacientes se evidencian. Esta es una foto de una lesión en la lengua y se puede ver en las encías también de una enfermedad de injerto contra huésped crónica. En estos casos, lesión intestinal con síndrome de mala absorción por lo que es el reemplazo y desaparición de las criptas y de la superficie de la mucosa intestinal. El desarrollo de lo que es el eritema en piel diseminado, tanto en tronco como en cuello y cabeza y en palmas o en todo el torso, en todo el tronco. Otra de las complicaciones importantes es el fallo del injerto. El fallo del injerto se produce a raíz de una falla en la inmunosupresión del paciente
en cual el paciente o está mal acondicionado o recibe una dosis inadecuada de acondicionamiento de drogas o de irradiación corporal total. Esto hace que el paciente permanezca con el sistema inmune muy activo, el cual provoca el rechazo del inóculo infundido. Es poco frecuente, no existe la recuperación hematopoyética en estos casos, se debe reacondicionar al paciente y retrasplantar, pero en general tiene poco éxito esta metodología y el paciente tiene una alta mortalidad. Nada más, muchas gracias.